Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo ciclo de segundo martes. Bienvenidos una vez más. Hoy el tema va a ser la pyme asfixiada, estrategias para recuperar facturación, margen y caja. Esta actividad nace de una realidad que muchos empresarios pyme conocen demasiado bien, ¿sí? Vender cuesta más, ganar cuesta más y cobrar cuesta mucho más. El punto de partida no es negar la dificultad ni endulzar el diagnóstico, sino poner sobre la mesa qué decisiones siguen estando en manos de la empresa. Para esto vamos a hablar sobre tres frentes que hoy definen la salud del negocio, ¿sí? Facturación, rentabilidad y cobranza. La pregunta no va a ser solamente cómo vender más, sino qué ventas conviene sostener, cuáles revisar y cuáles están quitando el oxígeno. También mirar dónde se escapa el margen, qué clientes ayudan a construir la empresa y cuáles consumen más de lo que aportan. Hoy la charla, la propuesta es bajar la angustia a método, ¿sí? Datos simples, decisiones posibles y seguimiento semanal. Muy buenas tardes a todos, es un gusto estar con ustedes. Les agradecería por las dudas que los que no lo hayan hecho aún, si pueden silenciar los micrófonos y por supuesto después vamos a tener un momento adecuado como para poder intercambiar y charlar un poquito y que no sea simplemente una charla unidireccional. Yo voy a compartir mi pantalla. Y obviamente que el tema de hoy es un tema que a todos nos es particularmente sensible, ¿no? O sea, todos sabemos dónde estamos parados, los que dirigen, los que trabajan o los que están indirectamente asociados a una pyme, entienden muy bien cuando hablamos de qué significa y a qué nos referimos cuando mencionamos la expresión pyme asfixiada. No voy a descubrir nada si hago alusión a lo difícil que es el contexto actual en el cual están desarrollándose las pymes. Lo vemos en los diarios todos los días, lo vemos en la tele en todo momento, pero sí hay algunos puntos básicos que me gustaría dejar aclarados, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos caracterizar a la realidad PYME 2026? Hoy en día hablamos de una caída de consumo, o sea, persiste la tendencia negativa en el comercio minorista con 12 meses consecutivos de contracción, ajuste de rentabilidad, la combinación de caída en ventas, aumento de costos fijos por servicios y alquileres y la apertura de importaciones obviamente limita la rentabilidad. Las pymes están en modo supervivencia, ¿no? Reducen inversiones y evalúan achicar personal debido a la incertidumbre. Y el empleo, casi el 50% de los empresarios de la pequeña y mediana empresa evalúa reducir personal en los próximos meses. También existe un retroceso de la actividad y la inversión. Un 40% de las pymes encuestadas ha registrado una disminución en su volumen de negocios en el último año y otro 40% planea reducir sus inversiones en el corto plazo. Es muy importante la destrucción del tejido empresarial. Entre diciembre del 2024 y julio del 2025 desaparecieron 19.177 pymes, lo que representó una pérdida de 60.000 empleos. Hay un consumo estancado, aunque el consumo privado muestra una ligera variación, el consumo de bienes nacionales está estancado y reflejando una preferencia por productos importados. Hay contracción manufacturera y hay una caída de ventas minoristas de las pymes que entre marzo del 2025 y 2026. Y por último, estamos con mínimos en actividades empresariales. La actividad empresarial también tocó mínimos de 10 meses en febrero del 2026, reflejando un desplome tanto en la industria
como en los servicios. Este panorama les es familiar. Asumo que sí, ¿verdad? Sí, señor. Bien, bien. Les voy a contar algo, porque en realidad hice un poquito de trampa con esto, ¿no? Este panorama que ustedes ven acá, estos puntos que caracterizan la realidad PYME 2026, si lo analizamos un poquito más, vamos a ver que solamente los primeros 4 son de Argentina. Hay uno de España, hay uno de México, hay 3 de Estados Unidos y hay uno de Alemania. Esto que estamos viendo es la realidad PYME mundial, no solamente la Argentina. Por supuesto que la pregunta que ustedes me pueden estar haciendo ahora entonces es, bueno, entonces me tengo que conformar. No, para nada. O sea, aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, no es mejor aplicarlo en este caso, ¿no es cierto? Pero sí entender que lo que nos pasa no nos pasa únicamente a nosotros. No nos pasa únicamente a nosotros como empresa, no nos pasa únicamente a nosotros como país. Yo tomé casos de distintos niveles de desarrollo económico a nivel internacional, o sea, tomé casos de Alemania, tomé casos de Estados Unidos, de España, de México, y la realidad es muy similar. Entonces, ¿cómo enfrentarnos a este contexto? Por supuesto que decirle a un empresario argentino, vende mejor, cuida el margen y cobra más corto, puede resultar absolutamente razonable para una diapositiva, para un libro, para una clase, pero la realidad es que si ustedes llegasen a comprar esta imagen o estas frases o estos consejos hoy en esta charla y mañana abren la oficina, levantan la persiana del negocio, se van a encontrar con una realidad totalmente diferente. O sea, la realidad es que el cliente no quiere pagar más, nos pelea el precio a morir, el proveedor nos exige los pagos de contado, el banco nos cobra tasas altísimas, nos mata, el Estado no espera, te atrasás un día en liquidar un impuesto o en depositar las contribuciones patronales y tenés una intimación automática o tenés incluso la posibilidad hasta de un embargo. La competencia informal rompe los precios porque obviamente tiene costos mucho más bajos por su informalidad, pero compite con el mismo cliente que nosotros. Los empleados necesitan recomposición salarial porque están viviendo con la misma situación crítica que estamos planteando. Los costos suben los combustibles por una cuestión de la guerra de Irán, suben todos, a partir de ahí se produce una escalada que nos impacta, la demanda no reacciona porque el mercado está deprimido y el cliente grande, paradójicamente, en los libros, porque la realidad, si ustedes tienen una pyme, esto lo viven desde el día cero, el cliente grande además pretende financiarse con la espalda de la pyme. Entonces, acá es donde aparece la primera pregunta. A lo largo de la charla, yo les voy a ir dejando varias preguntas. No son preguntas retóricas, son preguntas para que ustedes puedan después volver a leerlas tranquilas y replantearse y reflexionar sobre algunos temas que muchas veces parecen como, digamos, como establecidos, parecen como que no se pueden modificar, pero lo peor que nos puede pasar es esa inmovilidad, ¿no es cierto? Entonces, la primera pregunta que le hago es, ante esta situación,
cómo hacerlo correcto cuando el contexto no te deja hacerlo fácilmente. Por supuesto que la primera pregunta o el primer planteo es, Juan Carlos, ¿qué es hacerlo correcto? ¿No? Porque hacerlo correcto es hacer lo que dicen los libros, hacerlo correcto es tratar de vender caro nuestro capital en el sentido de luchar para revertir la situación. Hacer lo correcto es achicarse hasta que pase un poco todo este caos. ¿Qué es hacer lo correcto hoy? Y lo primero es aceptar que en la Argentina y en la vida, y lo vimos recién en todo el mundo, la gestión ideal casi nunca es posible. Por lo tanto, como dijimos, en un contexto de otro mundo, de otro país, uno podría decir, bueno, calculá bien tus costos, definí tus precios, segmentá a los clientes, exigí condiciones de pago, planteá inversiones y armate un presupuesto anual. O sea, eso es lo que diría a lo mejor un consultor en Estados Unidos, en Alemania, pero nosotros estamos en Argentina, ¿no es cierto? Entonces, acá normalmente no se gestiona desde la normalidad, no se gestiona desde lo que debe ser, no se gestiona desde lo que dice incluso muchas veces la lógica y los libros, se gestiona desde las restricciones, desde las posibilidades que tenemos cada uno en hacer las cosas. Y no todos tienen las mismas restricciones. Hay industrias que tienen hoy en día una situación relativamente buena, pero hay sectores económicos que están casi condenados. Y las restricciones son distintas para unos y para otros. Por lo tanto, no se trata de buscar una decisión perfecta y única, pero sí se trata de construir pequeñas decisiones posibles que nos permitan ir recuperando oxígeno, porque la empresa argentina normalmente no tiene la capacidad para aplicar el manual completo. ¿Qué significa estas pequeñas decisiones? Y yo lo planteo como recuperar ciertos grados de libertad. Y sabemos que en nuestro contexto, una pyme asfixiada, el empresario siente que no puede decidir. Tenemos las manos atadas porque en realidad el contexto nos va acorralando, sentimos. Nos acorrala el cliente pidiéndonos precios más bajos, nos acorrala el proveedor tratando de trasladarnos sus costos y además poniéndonos condiciones de pago cada vez más cortas, nos acorrala el banco, nos acorrala Arca, nos acorrala la necesidad de pagar los sueldos, los costos, la competencia, el sindicato. Bueno, el dólar últimamente debo reconocer que está un poquito más planchado y dentro de estas presiones bajó mucho. En definitiva, nos acorrala el mercado. Y acá es donde el primer paso es, en realidad, no es parar la pelota para hacer lo que dicen los libros. Bueno, hagamos un plan, definamos el futuro que queremos, la visión, objetivos estratégicos, establezcamos los planes de acción. No. Hoy en día es pequeños grados de libertad. ¿Qué son los pequeños grados de libertad? Son pequeñas zonas donde la empresa puede volver a decidir, donde la empresa puede volver a ser protagonista. No es una cuestión heroica, ¿no es cierto? No estamos planteando la lucha de David contra Goliat. Son cosas donde de alguna manera sabemos que en el contexto grande no podemos lograr lo que queremos, pero si bajamos un nivel podemos empezar a generar cambios. Por ejemplo, no puedo subir todos los precios de mis productos, pero puedo revisar dónde estoy regalando margen. No puedo profesionalizar mi empresa en 30 días, pero sí puedo empezar por instalar un tablero semanal de caja.
No puedo dejar de vender a todos los clientes malos. Después vamos a hablar de qué es un cliente malo, ¿no? Pero sí puedo dejar de darles más plazo. O sea, parece irónico, pero muchas veces estoy financiando a los malos clientes para que me sigan comprando. Y después me falta el dinero para otras cosas. No puedo decirle que no a todo, pero puedo empezar a decirle que no a aquellas cosas que nos hacen perder rentabilidad. Obviamente no puedo cobrar todo por anticipado, pero sí puedo empezar a pedir alguna seña por determinados trabajos. Y tampoco puedo cambiar toda la estructura de la empresa de un día para el otro, pero puedo empezar a eliminar tareas que no agregan valor. Como siempre, el grado de desarrollo de estos pequeñas decisiones que nos dan libertad depende de nuestra capacidad de analizar el contexto, de ser objetivos y de comenzar con cosas posibles. Todo suma al final del mes, pero tenemos que ser constantes y tenemos que empezar fundamentalmente a creer que podemos generar estos cambios, ¿no es cierto? De las situaciones complejas como esta no se sale con una gran decisión heroica. Acá no se trata de agarrar y decir, bueno, a partir de mañana todos los clientes que no me dejan un determinado nivel de rentabilidad por ventas, no los atiendo más. Tampoco pasa por decir, voy a recortar todos los gastos un 30% o me voy a achicar a la mínima expresión. No, pero sí esto se puede revertir acumulando pequeñas decisiones que empiezan a devolver el control, porque el control que empezamos a ganar lo vamos a poder empezar a ver reflejado en resultados, y esos resultados nos van a permitir además tener confianza para seguir avanzando. Cuando yo era joven me enseñaron que no hay peor gestión que la que no se hace. Hay muchas cosas que nosotros tenemos miedo de hacer. Y no porque nos haya ido mal cuando las hicimos. A lo mejor no lo hicimos nunca, pero seguro que siempre hubo alguien que nos dijo, no, esperá, no podés hacer esto porque te va a pasar tal cosa. No, cuidado con esto porque te va a traer tal consecuencia. Y el hecho de que a alguien le haya sucedido eso no quiere decir necesariamente que a nosotros nos va a pasar lo mismo. Entonces, tengamos cuidado con esto. Hablamos de que esta situación se refleja en tres frentes simultáneos que se retroalimentan mutuamente. Hablamos de facturación, hablamos de rentabilidad y hablamos de cobranzas. Veamos, facturación. Vendemos cada día con más esfuerzo para ganar menos. A nivel de rentabilidad, tenemos menos rentabilidad aunque facturemos más. O incluso en algunas empresas creemos que tenemos rentabilidad, porque lamentablemente en muchas pymes el concepto de cómo se calcula la rentabilidad no está bien definido. Hay empresas, hay pymes, que mezclan conceptos económicos con financieros en un estado de resultados. Y entonces cargan conceptos financieros, obligaciones financieras, y bajan la rentabilidad de manera artificial. De la misma manera que tenemos empresas que tienen dificultades para costear bien sus productos. No porque no sepan cuánto está el valor de los insumos y de la mano de obra, porque hay una cantidad de costos secundarios, costos de estructuras que a lo mejor no están bien prorrateados. Y el precio de venta no termina de cubrir ese punto de equilibrio. Por lo tanto, se vende más y se gana cada vez menos o se pierde. Y por último, las cobranzas. Se cobra tarde, aunque hayamos entregado ya los productos. Por lo tanto,
El resultado es un empresario que trabaja cada día más, que corre cada día más, que se endeuda cada día más y cada mes que empieza siente que está peor que el mes anterior. Ante esta situación, tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer diferentes. Entonces, cuando hablamos de facturación, la primera pregunta que yo les invito a hacerse es, no cómo vendo más, porque depende de cómo venda más, evidentemente voy a ganar más o puedo llegar a ganar menos. La pregunta que yo les invito a hacerse hoy es, ¿qué tipo de ventas construye empresa? ¿Qué tipo de venta genera valor para la empresa? ¿Aporta valor para la empresa? ¿Qué tipo de ventas suma al margen de rentabilidad? Por lo tanto, los invito a pensar que hay tres tipos de ventas. La venta que da oxígeno, esta es la venta que quizás no sea ni siquiera muy brillante, pero ayuda, porque tiene un margen razonable, porque se cobra relativamente bien, porque no desordena demasiado y porque permite sostener la operación. ¿A qué me refiero con desordena demasiado? Lo vamos a ver cuando veamos los otros tipos de ventas. Hay ventas que nos desarman el flujo de los procesos de la empresa. Viene un cliente importante, nos pone un pedido, nosotros no lo queremos perder, no evaluamos demasiado el margen, hacemos descuentos y suponemos que eso es lo único que perdemos. No, les comento que no, porque muchas veces para atender y entregarle en tiempo y forma a ese cliente, tenemos que parar órdenes de trabajo que estábamos realizando, tenemos que reacomodar personal, tenemos horas extras, tenemos desperdicios, tenemos mayor consumo de energía, etcétera, 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 que hace que haya un montón de fugas de rentabilidad. El segundo tipo de venta es la venta que anestesia. O sea, es la venta que tranquiliza por unos días, pero porque genera movimiento. O sea, nos hace sentir que estamos vivos, pero en realidad no resuelve nada de fondo, porque es una venta que deja muy poquito de rentabilidad. Entonces, es realmente como neutra. Y por último, tenemos la venta que envenena. Es la venta que parece necesaria, pero enferma más. El margen es bajo o nulo, los plazos de cobranza son largos, el cliente suele ser abusivo porque sabe muchas veces o siente nuestra posición de debilidad, entonces se abusa de eso y nos pide descuentos, nos pide presentaciones especiales, nos pide que le entreguemos la mercadería en las distintas bocas de su negocio. Son todas cuestiones que generan gastos adicionales, pero que no están compensadas con un mayor precio de venta. O sea, es un cliente que puede generar mucho reclamo, que tiene un alto costo operativo y en algunos casos puede tratarse de clientes que tengan cobranza incierta. O sea, creo que un lindo ejercicio sería que cada uno, en la tranquilidad de su hogar, porque no creo que si les digo en la tranquilidad de su empresa realmente sea la mejor definición, pero sí en la tranquilidad de su hogar, traten de cuantificar más o menos qué porcentaje de venta tiene la empresa que da oxígeno, cuánto que anestesia y cuánto que envenena. Es el primer paso. Y como dijo Lao Tse, el primer paso no nos saca, o sea, no nos lleva al lugar donde queremos llegar, pero nos saca de donde estamos. El primer paso al conocer cuánto porcentaje de venta, de cada tipo de venta tengo, me permite empezar a tomar esas pequeñas decisiones.
Hoy le digo que no a un cliente que me envenena. Hoy le doy una vuelta de tuerca a una venta que anestesia para pasarla a que dé oxígeno y empiezo a generar un movimiento diferente. Por lo tanto, la pregunta para el empresario no es si puedo dejar de hacer todas las ventas malas. A ver, como docente universitario, les diría, sí, tienen que dejar de hacer todas las ventas malas. Pero como yo estuve muchos años del otro lado del mostrador, tratando de cubrir las cuentas, de pagar los sueldos, de pagar los impuestos, etcétera, etcétera, sé que no puedo de un día para el otro hacer la limpieza que debería hacer, que tengo que hacer un trabajo progresivo, planificado, administrado, porque dejar de hacer ventas malas puede llegar a ser relativamente fácil. Ahora, cubrir los fondos que ya tengo comprometido para pagar lo que consumí sin tener siquiera las ventas malas es un gran problema. O sea, yo tengo que generar mejores ventas para ir dejando las ventas malas. Eso sí, no tengo que subsidiar a las malas con las buenas. Entonces, la pregunta posible es, ¿cuál es la primera venta que envenena que tengo que dejar de aceptar como si fuera normal? Insisto, y tengan siempre presente esto, no se trata de actos heroicos. O sea, una chiquita, demuéstrense que pueden. Demuéstrense que pueden decirle que no a un cliente que más que comprarles, le está quitando margen. Tengan esa valentía, perdón por usar esa expresión que puede parecer fuerte, pero ténganlo presente. Por lo tanto, analicen la facturación de esta manera. Analicen primero el volumen, cuánto vendo. Analicen el margen, cuánto deja lo que vendo. Analicen la calidad de los clientes, a quién le vendo. Analicen la condición comercial, cómo vendo, a qué plazo vendo. Y, por último, analicen el costo operativo real. ¿Qué es el costo operativo real? Es qué cuesta cumplir con lo prometido. Hay un punto que que da vuelta siempre alrededor de este concepto, que es el tema de los descuentos, ¿no? Yo una vez me permití hacerle un chiste a un gerente comercial de una empresa en la cual yo trabajaba en ese momento como gerente financiero, y le pregunté al gerente comercial cuánto le pagábamos a los clientes para que nos compren. Este señor me miró, se puso colorado, me preguntó cómo yo le insinuaba que pagábamos plata para que los clientes nos compren. Y yo le dije, un poco en son de chiste, le digo, mira, Raúl, si el producto vale 10 y vos se lo estás vendiendo a 9, hacé de cuenta que le pagaste un peso para que se lo lleve el cliente. Ahora, el problema está en saber de dónde salió ese peso. Porque desde el punto de vista de la gente de ventas, es un peso que antes no existía. Entonces, es mejor 9 de algo que 0. Ok, ahora, la realidad es que ese peso sale de la rentabilidad de la empresa. Ese peso lo paga la empresa. Y ese peso nunca está lo suficientemente explicado. Para mí, y esto se los comento como un consejo, como experiencia, no es lo mismo para nada en el estado de resultados poner que vendí 100 pesos que poner que vendí 110
e hice descuentos por 100, por 10 y me quedaron 100. En el segundo caso puedo tomar decisiones. En el primero no, porque los descuentos no los veo. Entonces, es importante entender esta situación. Es importante conocer fundamentalmente el costo operativo real, porque el costo operativo real impacta junto con el precio en la rentabilidad del negocio, que es nuestra segunda parada dentro de las 3 temas críticos. Antes de pasar a la rentabilidad, les voy a dejar algunas preguntas para reflexionar. Recuerden, no la tienen por qué pensar ahora mismo. Seguramente a través de CAPS o si no en YouTube van a tener una copia de esta presentación, por lo tanto la van a poder ver y la van a poder también repensar tranquilo. Pero las preguntas que los invito a hacer es, primero, ¿cuál es el producto más vendido de su empresa o negocio? Hagan la lista. Segundo, ¿cuánto margen neto les deja cada unidad vendida? Tercero, ¿están seguros de que ese producto les conviene vender tanto como lo venden? Hay productos que por historia uno cree que son los más vendidos. Hay productos que por historia uno cree que son los más importantes. Pero muchas veces los más vendidos no son los que dejan el mejor margen. Y eso lo tenemos que saber muy bien, porque estamos negociando permanentemente precios hoy en día. Entonces, estas preguntas para mí son importantes, porque si no sabes cuánto ganás en cada venta, en realidad no estás vendiendo, estás apostando. A ver cómo sale el movimiento, qué resultado da a fin de mes. Y yo tengo, con cada decisión que tomo respecto de negociar una venta, tengo que saber si suma o resta dentro del margen esperado. Tengo que ser consciente de eso, tengo que ser responsable. Yo como empresario, mi gerente comercial, mis vendedores, tienen que saberlo. Y segundo punto, o segundo frente, la rentabilidad. Y acá las preguntas son, ¿por qué cada vez trabajo más para vender menos? Trabajo más para ganar menos. ¿O dónde estoy perdiendo sin necesidad de perder? Esta última pregunta parece difícil, ¿no? A lo mejor les digo, ¿dónde estoy cometiendo errores no forzados con mi negocio? Porque yo les aseguro, y lo vamos a ver ahora, que el problema en muchas empresas no es únicamente de cómo hago para vender más. El problema es cómo hago también para perder menos, para tener menos fugas o drenajes de rentabilidad. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿dónde se genera la rentabilidad en una empresa? Cuando yo era joven, me decían, mirá, la plata se gana en la venta y en la producción. Pero hoy en día, en este contexto que venimos viviendo y hablando, la realidad es que la rentabilidad se genera en cada acto que realiza la empresa, en cómo decide, en cómo vende, en cómo compra, en cómo produce, en cómo entrega, en cómo compra, en cómo corrige sus errores, en cómo administra, en cómo planifica. Todo lo que hacemos hoy en día en una empresa, nos guste o no reconocerlo, impacta
positiva o negativamente sobre la rentabilidad. Por lo tanto, la pregunta incómoda que los invito a hacerse es, ¿sabemos realmente dónde ganamos plata o solo creemos saberlo? Porque esta es una pregunta importante, ¿no? O sea, el tema no pasa únicamente por ser rentable. Nosotros tenemos que saber por qué somos rentables. ¿Qué nos hace rentable? ¿La calidad? ¿El servicio? ¿El precio? ¿Los descuentos que damos? ¿Los plazos que damos? ¿La atención que le brindamos a los clientes? ¿El posicionamiento de marca que tenemos? ¿Qué nos hace rentable a nosotros? Y saberlo nos va a permitir establecer mejores estrategias. Por lo tanto, tenemos que entender que si todo lo que hacemos genera o no rentabilidad, la rentabilidad no es algo que se pierda de golpe. La rentabilidad es algo que se escapa todos los días por decisiones pequeñas sin que nadie lo note, sin que se midan. Es como agarrar un puñado de arena con la mano y ver cómo se nos cae, ¿no es cierto? Entonces, acá es donde los invito a pensar que nosotros, como empresarios, nos volvemos locos normalmente para ver cómo llenamos este cubo de agua. Corremos y todos los días buscamos, cargamos un balde, lo volcamos y al día siguiente hacemos lo mismo y al otro día hacemos lo mismo y siempre el balde o el cubo está en el mismo nivel. Por más que le tiremos agua, el nivel no sube. ¿Por qué? Porque el cubo está agujereado. No tiene un agujero grande, tiene decenas, cientos de agujeros chiquititos que gotean permanentemente agua. Esa agua es la rentabilidad. Yo le voy a dar 7 ejemplos. Por ejemplo, costos mal calculados. Se calcula el costo de los materiales, pero se olvidan las horas extras, los desperdicios, los gastos de logística, los errores. 2. Descuentos sin lógica económica. ¿Cuántas unidades más de un producto hay que vender para compensar un descuento? Yo no sé si alguna vez se tomaron el trabajo de hacer el cálculo. Yo cuando lo hice, me asustó. Lo que pasa es que parece que fuese algo normal. Uno naturaliza este tipo de cuestiones y asume que el descuento es gratis. ¿Cuánto más hay que vender para compensar un descuento? 3. Clientes no rentables. Compran, pero consumen más de lo que aportan. 4. Productos con margen aparente. Facturan mucho, dejan poco al asignar los costos reales. 5. Productos con margen... me equivoqué ahí, lo copié 2 veces. 6. Falta de información para decidir. O sea, el uso de la intuición, de la percepción, en lugar de datos simples y sistemáticos. Muchas veces tomamos decisiones sobre la historia. Cuando nosotros nos encargábamos de ventas, el margen del tal producto era tanto. Y creemos que siempre sigue inalterable en el tiempo. Y a lo mejor ahora se redujo a la mitad y ese producto dejó de ser tan interesante vender como puede serlo hoy en día otro. O el detalle de gastos, la apertura de los gastos. La información hoy es un factor crítico de competitividad. Y 7, una estructura que creció sin diseño. Es fácil incorporar gente cuando las cosas andan bien, ¿no es cierto? Y muchas veces incorporamos demasiada gente cuando las cosas andan bien.
El tema es que vivimos en la Argentina y no le tengo que explicar a ustedes cuánto cuesta después tener que prescindir de una persona. Cuánto cuesta en términos económicos, pero también estamos hablando de pymes. En muchos casos, cuánto cuesta en términos emocionales tomar la decisión de prescindir de una persona. Por lo tanto, hay una realidad en un contexto como el actual. Quizás no podamos trasladar todos los costos al cliente, porque el cliente no nos compra más. Pero sí, no es que puedes, debes saber dónde te estás desangrando. Y venderle o no venderle a un precio más bajo a un cliente, después será una decisión consciente. Lo que no podemos es tomar decisiones sin estar seguro de lo que estamos haciendo. Y ese es otro punto central, ¿no? Porque cuando no podemos trasladar todos los costos al precio, tenemos que saber con precisión quirúrgica dónde no podemos seguir perdiendo. ¿Qué producto está en el límite? ¿Y qué vamos a hacer? No hace falta tener un sistema perfecto ni demasiado complicado. Yo los invito a hacer una matriz muy simple. Miren, ustedes agarran, ponen los principales productos y ponen factura, margen, plazo de pago, problemas y decisión. Y entonces empezamos. Clasificamos a la facturación, a los productos por la facturación, alto, medio o bajo, en función del margen, bajo, bueno, negativo, en función del plazo de cobro, largo, corto, en función de los problemas que genera, mucho, poco o desordena. Y ahí tomamos la decisión. O sea, si facturamos mucho con margen bajo y cobramos largo y nos genera muchos reclamos, vamos a tener que revisar la condición de venta de ese producto. Si facturamos un volumen medio con un buen margen, con un plazo corto y con pocos problemas, evidentemente es una línea o es un producto que deberíamos potenciar. Si el producto tiene un alto nivel de facturación, con un margen negativo, con un plazo de cobro largo y con problemas que desordenan todo, y lo lógico es renegociar las condiciones o salir. O salir planificadamente, no es dejar al cliente en banda, porque muchas veces son cuestiones de relaciones de años, ¿no? Pero sí ir planteando una estrategia de salida. En definitiva, este análisis lo que hace es baja a la tierra la charla, ¿no es cierto? Lo importante es poder detectar descuentos automáticos que nadie revisa. Los descuentos automáticos creo que los tenemos en todas las empresas, ¿no? Es como que asumimos que el 5% está dado, pero ¿el 5% sobre qué monto? ¿El 5% en qué condiciones? Bueno, eso no lo evaluamos. Entregas bonificadas que ya no se justifican. O sea, hay clientes que si le entregábamos 100 unidades se justificaba bonificarle la entrega. Pero ese cliente hoy en día ya no nos compra 100, nos compra 10, pero pretende que le sigamos bonificando la entrega, ¿no es cierto? También trabajos especiales cobrados como estándar. Los clientes importantes, aun cuando sean ventas que envenenan, nos establecen aspectos diferenciales de los productos que agregan costo, pero que nosotros eso no lo cobramos nunca. Clientes que pagan tarde y además exigen precio bajo, productos que ocupan capacidad pero no dejan contribución, errores internos que se comen el margen, urgencias que salen caras y que nadie mide. O sea, todas estas cuestiones son agujeros mínimos por donde se escapa nuestra rentabilidad. Y acá también les voy a hacer algunas preguntas para que reflexionen.
Cuando éramos chicos hablábamos de tarea para el hogar, ¿no es cierto? Fíjense, si hoy tu empresa facturara un 20% más, hicimos todo el esfuerzo y aumentamos la facturación un 20% más. ¿Cuánto de ese aumento quedaría realmente en tu bolsillo y cuánto se iría por el mismo agujero invisible de siempre? ¿Cuántas horas de trabajo de tu equipo se pierden cada semana en actividades que no agregan valor? Cosas que hicimos siempre, pero que ahora quizás no se justifican tanto como antes. Tercero, ¿cuántas decisiones se postergan en tu empresa porque ahora estamos ocupados? ¿Cuánto cuesta cada postergación de esas? ¿Cuántas veces dejamos de analizar una posibilidad de un negocio o una compra porque no, ahora estamos ocupados y después nos termina costando mucho más caro? Hay una más que yo suelo decirle mucho a los clientes, ¿no es cierto? Si mañana empezáramos a recibir una factura por el valor de el valor de lo que representa cada uno de los 7 agujeros que vimos en el cubo, y tuviésemos que pagarla, ¿cuántos días pagaríamos esa factura? Hoy en día, como la pagamos en el globo y como no está claramente discriminado esos sobrecostos en ningún estado de resultados, hacemos de cuenta que no existe. Nos enteramos cuando vemos el margen final y después nos preguntamos qué pasó. Pero si recibiéramos una factura por cada uno de esos descuentos, supongamos, hoy le facturamos a 10 clientes y a esos 10 clientes le hicimos 2 millones de pesos de descuentos. Hago una factura y mañana se la llevo a cada uno de ustedes para que la pague. ¿La pagarían? Y yo creo que no. Yo tampoco, ¿eh? Y ese es el punto. Y el tercero es la cobranza. Y acá la pregunta es, ¿quién administra realmente la cobranza de tu empresa? ¿Vos, tu equipo o tu cliente? Es una pregunta profunda, ¿eh? Yo sé que no podemos exigir, todos somos pymes, entonces realmente no podemos imponer condiciones fuertes en el mercado, pero sí podemos dejar de financiar de manera desordenada. O sea, podemos retomar el grado de libertad y empezar a decidir distinto, ¿no es cierto? A pesar de que en la Argentina esto es muy delicado, porque muchas pymes no cobran mal porque sean débiles, sino porque los clientes también están apretados, entonces nos pagan largo, ¿no es cierto? El cliente grande le estira el plazo al mediano se le estira al chico, el chico se lo trata de estirar al proveedor si puede, y todos terminan financiándose con alguien más débil. Por eso el discurso no puede ser ingenuo de decir cobra anticipado y listo, porque eso no ocurre, no va a ocurrir. Pero lo que sí podemos hacer es dejar de tener una cobranza improvisada. ¿Y a qué llamo yo cobranza improvisada? A entender que la cobranza empieza antes de vender, no después de facturar. El error de muchas pymes es que ventas vende y después le pasa el problema a cobranzas. Y una buena cobranza se tiene que acordar en términos y condiciones en el momento de la venta. Hay 5 puntos o 5 momentos. Fíjese, antes de vender hay que evaluar al cliente, hay que ver el historial, hay que tener un límite de crédito asignado y hay que establecer las condiciones mínimas que tiene que reunir ese cliente para poder operar. ¿Esto es burocracia?
alguno lo puede ver como burocracia, pero yo estoy seguro que si alguna vez cualquiera de ustedes se tuvo que presentar en un concurso de acreedores y convalidar la deuda que tenía, se da cuenta que realmente todos estos pasos, lo mismo que algunos que vamos a ver después, son o tienen un valor absolutamente definitorio. El segundo tema es al cotizar. Al cotizar tenemos que tener claramente definida la forma de pago. Deberíamos poder intentar cobrar anticipos. Deberíamos definir vencimientos y deberíamos definir momentos de pagos parciales si fuese necesario. Al entregar, por favor, no nos olvidemos de tener la documentación correcta, que los remitos estén firmados, que las facturas estén firmadas, que haya conformidad de recepción, que no haya problemas de facturación, que no haya errores. O sea, no hay nada más triste que darse cuenta que no podemos cobrar una factura porque alguien nos desconoce la entrega y nosotros se la dimos en la mano a la persona que nos está diciendo que no, pero no tenemos un remito firmado. Tengamos en cuenta que una facturación con errores es una facturación que el cliente, si quiere postergar el pago, lo va a plantear en el momento del vencimiento. Es decir, yo vendo a 15 días, a los 15 días, normalmente ni siquiera, a los 15 días, cuando el cliente no me paga, yo lo voy a llamar para reclamarle el pago, me va a decir, no, pero ¿sabes cuál es el problema? Falta el descuento. Entonces yo tengo que hacer la nota de crédito, mandarle la documentación y ¿saben qué? Se va a tomar 15 días más. Y eso lo pago yo financieramente. Antes del vencimiento, hacer el recordatorio preventivo, no hacer reclamos tardíos, tener los contactos de quien autoriza los pagos. Y después del vencimiento, que existe un protocolo claro de cobranzas, de seguimiento, cómo va escalando en caso de que exista una cierta morosidad. Y en caso de que no podamos forzar el pago, bueno, habrá que tomar decisiones comerciales concretas. Habrá que plantearse si realmente a ese cliente se le puede cobrar y cómo. Acá también aparece otro tema que es muy fácil de decir desde el púlpito, ¿no? Es decir, el cliente no te paga, no le vendes más. Y creo que ustedes y yo sabemos que si yo le dejo de vender a un cliente moroso, la posibilidad de cobrar es mínima o cero. El tema es cómo voy negociando para, mientras le voy vendiendo, ir recuperando la deuda vieja. Y ahí ser muy estricto. Por supuesto que lo importante hubiese sido no llegar a ese extremo. Pero todo esto tiene que estar absolutamente bien pautado y planificado. Esto nos va a permitir clasificar a nuestros clientes. Los clientes verdes pagan razonablemente bien, dejan margen real, no generan grandes problemas. A estos cuidémoslo, visitémoslo y sostengamos la relación. Los amarillos compran pero se atrasan. Presionan precio, generan ciertos desgastes. Acá tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que seguirlos, tenemos que ponerle límites claros y tenemos que tener la persistencia de hacer cumplir esos límites. Y después tenemos los rojos. Los rojos pagan mal, discuten todo, exigen mucho, dejan poco y usan a la empresa como un banco, se financian con nosotros. Acción en estos casos, no aumentar exposición, renegociar y ver de armar un plan para ir reemplazando los rojos por más verdes o por lo menos con algunos amarillos más. Por supuesto, como dijimos,
soy argentino como ustedes, cobrar anticipado no siempre se puede. Pero sí es importante asumir el desafío de que la cobranza la manejemos nosotros. Que cada cobranza tenga un dueño, un método y un seguimiento. Un empresario me dijo alguna vez, mira, cuando vos estás manejando créditos y cobranzas, puede haber un cliente que realmente se aproveche y trabaje para no pagarte. Lo que no puede ser vos es negligente, porque vos estás administrando carteras de 1.000 o 2.000 o 500 clientes y él es uno solo viendo a vos cómo te va a enganchar a vos. Es una cuestión de lógica, tiene más probabilidades. Pero vos lo que no podés no hacer es tener un método y hacer un seguimiento y ser estricto. Y eso realmente es cierto. O sea, cuando la empresa no administra la cobranza, tengan por sentado que alguien la administra por la empresa. Y ese alguien casi siempre es el cliente. Y cuando la administra el cliente, a la empresa no le conviene. Por lo tanto, van las preguntas de reflexión. ¿Cuánto tenemos pendiente de cobrar hoy? ¿Qué porcentaje de esa deuda ya está vencida? ¿Cuánto margen se pierde por cobrar tarde o por aceptar condiciones que la caja no puede sostener? ¿Cuántos días de gasto fijo podríamos cubrir si cobráramos lo que nos deben? Y por último, si no sabes cuánto te deben, desde cuándo te lo deben y cuándo vas a cobrarlo, en realidad no estás manejando la caja. Estás esperando que el dinero aparezca. Y no digo que este sea el caso de ustedes que están presentes, pero en muchas pymes esto ocurre. No tienen flujo, no tienen un presupuesto de cobranza, no tienen un seguimiento previo, no tienen un análisis de deuda vencida, deuda morosa, de aquellos clientes que tienen los límites de crédito excedidos. Y es difícil manejar la caja de esa manera. Por lo tanto, la pregunta nueva ahora es cómo salir. Hay luz al final del túnel, como ustedes pueden ver. Parece todo muy tétrico, muy oscuro, pero hay luz. Y para poder salir, lo primero que tenemos que ver, además de lo instrumental, ¿no es cierto?, las técnicas de gestión, es reconocer que cuando la empresa se asfixia, el empresario empieza a decidir desde 3 lugares muy peligrosos. Desde el miedo, desde la urgencia o desde el cansancio. Entonces, lo lógico es empezar primero a ayudar al empresario a comprender que el miedo no resuelve la urgencia, normalmente la agranda. El empresario que pierde el aplomo ante este contexto empieza a tomar decisiones para calmar la ansiedad, no para mejorar la empresa. No es una cuestión de capacidad, es una cuestión de reacción humana. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Bajamos precios para vender algo. Aceptamos cualquier cliente para mover la caja. Cortamos gastos que quizás eran necesarios mantener, porque eran aquellos que justificaban que un cliente nuestro nos compre. Demoramos pagos sin planificación o sin criterio. Perseguimos cobranzas de manera desordenada. O compramos menos de lo que necesitamos y después tenemos quiebres de stock y no podemos vender a los clientes que son los que generan oxígeno. También se encierra y deja de pensar. El segundo paso es explicarle que parar la pelota no es quedarse quieto, porque muchas veces uno suele decirle al empresario, mira, en este momento
tenemos que bajar un cambio, tenemos que parar la pelota, mirar bien y ser muy cautos y muy precisos a la hora de decidir. Y el empresario nos contesta, espera, parar la pelota no puedo, porque si yo paro, se cae todo. Yo no puedo parar porque yo soy el sostén de la empresa. Y la realidad es que acá hay que aclararle al empresario que parar la pelota no significa cerrar la empresa una semana para meditar. Es simplemente tomar una distancia mínima, aunque sea de 2 horas semanales, para mirar qué está pasando antes de seguir tomando decisiones que puedan empeorar el problema. No es un curso de mindfulness o de meditación. Es simplemente un paso atrás para ampliar la mirada y comprender la situación de la empresa, no desde adentro del problema. El tercer paso es mostrarle el costo de decidir desde la angustia. Porque cuando uno está angustiado, las decisiones que toma no son las mejores. Entonces, un empresario angustiado suele tomar decisiones que parecen lógicas en un momento, pero son peligrosas cuando las ven con más calma. Fíjense, bajo los precios para vender, dijimos. Esto puede dar caja hoy, pero destruye margen mañana y además educa al cliente a esperar el descuento. La experiencia nos dice que cuando nosotros hacemos un descuento, si no está atado a una condición o a un objetivo muy especial negociado con el cliente lo toma como precio. Y la próxima compra parte de ese piso para poder negociar un nuevo descuento. Y obviamente dijimos que el descuento sale del margen, por lo tanto, si seguimos dando descuentos para vender, cada vez vamos a tener menor rentabilidad. Una segunda decisión, tomo cualquier cliente, le facturo a cualquier cliente. Eso puede traer facturación, pero también mora, reclamos, desgastes y costos ocultos. 3. Corto todo gasto. Es cierto, eso puede bajar los egresos en el corto plazo, pero también puede cortar ventas futuras, puede cortar o afectar el mantenimiento y generar paradas de máquinas, puede afectar la capacitación, la calidad o la capacidad comercial. O sea, puede estar afectando a la propuesta de valor que nos diferencia de la competencia. Y si no tenemos nada que nos diferencie de la competencia, el cliente siempre define por precio. Por lo tanto, la 4 es pago al que más grita, al proveedor que más grita. Sí, puede apagar un incendio, pero desordena las prioridades financieras y rompe la confianza con otros actores claves. Me meto en todo personalmente, dice el empresario, y eso da sensación de control, pero convierte al empresario en un cuello de botella y aumenta el agotamiento. Por lo tanto, disminuye la posibilidad de que esté o que tenga la frescura para ver el negocio con la distancia y con la calma como para tomar mejores decisiones. Por lo tanto, la idea central sería, cuando el empresario define desde la angustia, suele elegir alivios inmediatos que hipotecan la salida. Y por último, ayudarlo a pasar de qué hago a qué decido. Y esto parece menor, pero es muy importante. Cuando planteamos qué hago, ¿no es cierto? Uno lo hace desde la necesidad de hacer una acción. Vendo, pago, cobro. Ahora, cuando digo qué decido, lo que estoy haciendo es generar criterio. Por ejemplo, no es solamente llamar a los clientes para cobrar. Lo llamo para ver si me pagan. No, es decidir qué clientes a partir de ahora tendrán límite de crédito y antes no tenían.
insisto, volvemos a los pequeños grados de libertad que nos planteamos antes, esas decisiones que tenemos que controlar de nuevo. No es solamente vender más, es decidir qué ventas no aceptaremos si van a destruir margen. No es bajar gastos, es qué gastos se cortan, cuáles se renegocian y cuáles se protegen porque sostienen el futuro. Y tampoco es hablar con el equipo, es decidir qué información se va a revisar todas las semanas y quién será responsable de cada dato. Y acá aparece el último elemento, ¿no es cierto? Cuando hablamos con el equipo, no nos recarguemos como únicos responsables de la marcha de la empresa. Cualquiera de ustedes debe tener 2, 3 personas que realmente son el soporte, el sostén y son gente de confianza. Propónganle a esas personas hacer un alto operativo de 2 horas semanales. Sentarse una vez por semana en una reunión para reflexionar, no para reflexionar, ni para hacer catarsis, ni una reunión filosófica, es una reunión de trabajo o de supervivencia inteligente, si quieren, con el equipo. Una vez por semana, 2 horas, sin llamadas, sin WhatsApp, sin interrupciones, con los datos mínimos que necesitan para tomar decisiones y focalizados. Y ahí armar un pequeño tablero que trate estos 3 frentes. Facturación, hablar de las ventas mensuales por línea, hablar del valor del ticket promedio, el porcentaje de ventas con descuento, las ventas nuevas versus las ventas recurrentes. En rentabilidad, hablar del margen bruto por producto, el punto de equilibrio, los descuentos otorgados, los costos ocultos. En cobranzas, hablar de los días promedio de cobranza, hablar de las cuentas vencidas por antigüedad, hablar del porcentaje cobrado en término o del plazo de cobro versus el plazo de pago. No se llenen de muchos números. Elijan 4, 5 números importantes para cada uno de los 3 frentes. O sea, 5 por 3 es 15, es un montón de información para hacer seguimiento. Empecemos con los pequeños pasos. Elijamos 3 si quieren, pero persistentes, continuos, detallados, ¿no es cierto? Y ahí empezar con estos 4 papeles. La caja de los próximos 30 días. Tengamos en claro qué entra, qué sale, qué falta, qué vencimientos no pueden ignorarse. Las ventas reales de los próximos 30 días. ¿Qué se va a vender? ¿Con qué margen? ¿A qué clientes? ¿Bajo qué condiciones? Las cobranzas críticas. ¿Quién debe? ¿Cuánto debe? ¿Desde cuándo? ¿Qué prometió? ¿Qué acción concreta sigue? Y el monitoreo. Y 4, decisiones pendientes. ¿Qué decisiones se vienen postergando por miedo, por costumbre o por cansancio? Evidentemente, la consigna es simple. No salir de esa reunión con más preocupación que tenían cuando entraron. Y además salir con 3 decisiones. Una decisión sobre caja, una decisión sobre rentabilidad y una decisión sobre facturación. Con dueño, es decir, con responsable de llevarla adelante y con el resultado que esperamos recibir. Esto es simple, pero los va a ayudar a empezar a generar el cambio que estamos necesitando. Concluyo. O sea, ustedes como empresario pyme no necesitan que alguien les explique que el contexto está difícil. Lo viven todos los días. Lo que sí es necesario tener en cuenta
es que no pueden caer en ninguno de estos dos extremos. Por un lado, la fantasía de creer que todo se arregla vendiendo más. Por el otro, la resignación de pensar que no hay nada que se pueda hacer. En este contexto, una pyme en la Argentina no puede cambiar el contexto, pero sí puede y debe, y plantéenselo muy seriamente, no le regalen al contexto las decisiones que todavía están en manos de ustedes. Hay mucho que se puede hacer. No nos resignemos a creer que no lo podemos hacer. Y por último, para finalizar, me gustaría compartir con ustedes dos frases que me parece que son muy apropiadas para este caso. La primera es de Robert Kiyosaki. Kiyosaki dijo, tienes que ser inteligente, los días fáciles se acabaron. En la Argentina se acabaron hace bastante tiempo, ¿no? Pero se acabaron a futuro también. Siempre vamos a movernos en un contexto que ya nos va a exigir continuamente que seamos responsables, que tengamos información y que nos manejemos con decisiones inteligentes. Las épocas de que todo se trasladaba al precio, de que la inflación pagaba todas las ineficiencias, no existen. Por lo tanto, nos ponemos añorando el pasado y nos victimizamos, o nos hacemos cargo de lo que tenemos que decidir como responsables de la empresa. Y la última frase es de Jeff Bezos, el fundador y dueño de Amazon. Bezos dijo una vez, quejarse no es una estrategia. Por lo tanto, como dijo también Ortega y Gasset, argentinos a las cosas. No esperemos que nadie nos resuelva los problemas de nuestra empresa, porque no va a suceder. Magia no hay, mesías tampoco hay, lo que hay es trabajo en equipo, responsable y coherente. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Juan. Por nada. Bueno, perdón. Leo, ¿querés decir algo? ¿Podemos dar Bueno, básicamente si hay preguntas o comentarios. Bueno, yo hago un comentario. Buenas noches a todos. Bueno, primero, y esto no es adular, a Juan Carlos, bueno, y a Leo también, los conozco hace muchísimos años, ¿no? Y sí quiero resaltar siempre la generosidad que tenés, Juan Carlos, con tus slides, con tu calidad de presentación y sobre todo con esta bajada a tierra concreta que haces, ¿no? Del libro aquí no hay absolutamente nada, pero tenés esa plasticidad, esa riqueza de expresar con un profesionalismo entendible para todo el mundo, pero con una marcada tierra bien práctica, ¿no? Y de ser un muy buen interpretador de realidades. Así que bueno, nuevamente gracias por toda esta generosidad. Juan Carlos ahí me conoce, yo me dedico a esto también, ¿no? Y si Juan Carlos me permite, sabes que has descrito perfectamente, ¿no? Y muy completo todo lo que se vive, ¿no? Pero por ahí también lo que creo que, y esto con respeto a todos los empresarios y empresarias que hay en la sala, ¿no? Es muy difícil cambiar al empresario cuando el empresario no quiere cambiar, ¿no? Es cuando se quiere seguir bailando la misma música. Se sabe que está enfermo, pero sí, no quiero tomar el medicamento, ¿no? Entonces a mí me gustaría que hicieras una breve reflexión de esto, porque yo creo que lo has dicho con una simpleza enorme, pero con un alto grado de profesionalismo. El empresario lo entiende, pero repito, yo no soy psicólogo, sino que la vida me ha hecho un poquito psicólogo callejero, de por qué esta resistencia al cambio, por qué esta mente inconsciente, esa vocecita interior lleva a decir,
seguía siendo más de lo mismo, ¿no? Y sabiendo que el escenario cambió, las situaciones cambiaron, y sin llevarlo a que el empresario se autoflagele, decir, che, mirá, no todo es un problema del cambio económico, de la situación del país, hay cosas que tenés que hacer vos adentro, ¿no? Entonces me gustaría una breve reflexión, más desde una mirada psicológica. ¿Por qué esta resistencia al cambio? ¿No? Porque estamos hablando de hombres o mujeres de 30, de 45 o de 70 años. ¿No? Ya no es un problema de edad, es un problema de disco duro, con todo respeto y cariño, ¿no? Gracias, Raúl, por tus palabras. Siempre es difícil hacer la primera pregunta. Es como cuando, yo siempre digo, es como cuando uno sale a bailar, ¿viste? Al principio no baila nadie, sale uno, todos lo miran y después se van largando. Mira, yo lo que te diría es lo siguiente. La interpretación que yo puedo dar es que, obviamente, tengo que entender la actitud y la posición del empresario pyme argentino por la historia argentina. En la Argentina estamos acostumbrados a que los cambios son cíclicos, para bien y para mal. Y lamentablemente duran poco. Entonces es como que siempre estamos con la idea de, bueno, sí, es cierto, estamos cambiando, pero, ¿y si después esto no funciona y tenemos que volver para atrás? Entonces, muchas veces eso trae como consecuencia que al empresario le cueste poner todas las fichas como las tiene que poner. Y eso es un problema. Uno puede explicarle y ponerle arriba de la mesa un montón de números. Y el empresario lo mira a veces y dice, sí, pero una vez en los 90 pasó esto y pasó lo otro, entonces ya sabemos cómo sigue la historia. Lamentablemente tenemos que tener un cambio a nivel muy del ser argentino para poder también plantearnos las empresas de una manera diferente. Explicar sirve, pero no podemos convencer a quien no quiere ver, como vos bien lo dijiste, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros podemos hacer, y de hecho nos ha pasado, lo hemos hablado muchas veces con Leonardo, en el 2023 nos planteamos en diciembre, bueno, si este modelo funciona, va a suceder este escenario. Caída de rentabilidad, depresión, consumo, caída, todo lo que vimos y que ya lo vivimos en otro momento. Se los comentamos a muchos clientes. Pero no todos compraron el entender eso y el aceptarlo. Y nos sentimos, como más de una vez lo dijimos con Leonardo, como el pastorcito de Pedro y el lobo, ¿no? Decíamos, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Pasaron 6 meses, 8 meses y el lobo vino. Y después nos agarramos la cabeza. Entonces, a veces se puede mostrar el camino. Y a veces hay que demostrar muy fríamente lo que nos cuesta no cambiar. Hay una frase que a mí me gusta decir mucho, que el cambio duele, pero no cambiar mata. Está bueno. ¿No? Y eso lo tenemos que aplicar en nuestras empresas. Además, nadie pide que seamos más papistas que el Papa, solamente que seamos realistas y asumamos la responsabilidad que cada uno tiene como empresario, como responsable de un negocio. Dejar que el Estado, que los sindicatos, que la competencia, que los proveedores manejen nuestra rentabilidad es un suicidio. Totalmente de acuerdo. ¿No es cierto? Disfrazado de la creencia que son las reglas de juego. No son las reglas de juego, son las reglas que nosotros permitimos que jueguen. Entonces, es ayudarlos a ver eso. La plata que un empresario no tiene en la caja, ¿la tiene el cliente o la tiene un proveedor? ¿Se sienten cómodos sabiéndolo? Yo no me sentiría cómodo, que mi plata la tenga otro,
¿no? Yo me acuerdo siempre cuando gerenciaba administración y finanzas, que teníamos que cobrar toda la venta de fin de año en enero, porque en febrero los clientes iban de vacaciones con nuestro dinero. El capital de trabajo de la empresa se lo gastaban los clientes en sus vacaciones. No está bueno, pero nosotros lo permitimos. Entonces, el planteo o la respuesta mía es esa, Raúl. Excelente. Muchas gracias. Por nada. ¿Alguna? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Eh, Antes de cerrar, quiero contarles que en el mes de junio, los días 9 y 10 para esperar el Mundial, CAPS organiza las sextas Jornadas Nacionales CAPS de Empresas de Familia. Va a ser un programa realmente convocante de 18 a 21 y 30 horas los 2 días y asumimos que la gente hoy está esperando poder reflexionar sobre temas concretos, entonces vamos a hablar de las empresas de diferentes tamaños, el tamaño importa, las empresas más grandes, las empresas más pequeñas y lo que tienen que hacer para poder sobrevivir en un contexto como el que estamos viviendo, temas que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la protección del patrimonio, así que les va a llegar a todos ustedes la invitación a las jornadas. Por primera vez nos jugamos, son jornadas pagas, porque consideramos que cuando estamos entregando material de esta calidad y de esta profundidad, el reconocimiento económico es una parte del proceso y es una parte del ciclo. Espero que podamos contar con la participación de todos ustedes. Hemos preparado un programa realmente desafiante y bueno, ojalá que estas sextas jornadas sean el anticipo para unas séptimas y para unas octavas. Va a ser los días antes del comienzo del Mundial, 9 y 10 de junio, de 18 a 21 a 30 horas. Así que el mes que viene no vamos a tener segundo martes y ya oportunamente los invitaremos a la sesión del mes de julio. Muchas gracias por su participación en el día de hoy. Juan Carlos, creo que fue, si bien no pude estar en toda la presentación, pero yo la conocía desde antes, creo que fue excelente. Así que felicitaciones y nos vemos la Gracias. próxima.